Y la drástica situación económica de Ucrania hace que las nuevas autoridades se encomienden a la bondad de Occidente y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esta parte patrocinadora condiciona la ayuda financiera con una serie de reformas que van a recaer sobre la población. Nuestra corresponsal Alessandra Bondarenko ha investigado el posible impacto de estas medidas. La economía ucraniana está cayendo en un abismo. Esta fue la declaración que hace poco realizó el presidente interino del país, que vive inmerso en una agonía de disturbios. Y como aseguró, la nación se encuentra a las puertas de la bancarrota. Según las estimaciones del ministro interino de Finanzas, a día de hoy las arcas estatales necesitan unos 35.000 millones de dólares, una suma que espera recibir de los gobiernos occidentales. Pero en medio de la catastrófica situación política y económica que reina en Ucrania, Occidente reitera que no ofrecerá su ayuda de manera unilateral y pide a cambio algo que, al parecer, solo dañaría la difícil situación actual. Así, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a otorgar unos 16.000 millones de dólares. Pero solo si Kiev aprueba una serie de reformas. Algunas de ellas son las siguientes: aumentar la edad de jubilación en 2 años para los hombres y en 3 para las mujeres, anular el derecho de jubilarse antes de la edad fijada, así como la suspensión del esquema que estipula la cotización de 1 año de trabajo como 2 en aquellos empleos que conlleven riesgo para la salud. La siguiente reforma es anular el sistema que fija los pagos de pensiones especiales a científicos, funcionarios y directivos de las empresas gubernamentales y limitar el pago de pensiones a los empleados en edad de jubilación y fijar los años 60 como edad para el retiro de los militares. La siguiente reforma es aumentar las tarifas de gas en un 50% para las empresas municipales y duplicarlas para los consumidores privados y elevar las tarifas de electricidad en un 40% y autorizar el incremento de precios de acuerdo al repunte de la tarifa de gas. Sin embargo, algunos expertos creen que las reformas impuestas desde el exterior no sirven para Ucrania y representarían un golpe para la economía y el bienestar de los ciudadanos. Los programas de ajuste estructural que promueve el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea conducen en el corto plazo a un empobrecimiento de la población. La receta será la que se aplica siempre: reducción de salarios, venta del patrimonio público a empresas multinacionales, es decir, una pérdida de soberanía económica. Y en tercer lugar, la apertura comercial. Lo que supone la apertura comercial es un deterioro de la balanza comercial a corto plazo, que se traduce en una posterior intervención más fuerte todavía de estos organismos internacionales. Es una trampa de la que es muy difícil salir, como demuestran los países de América Latina desde los años 80. Aparte de los cambios que de poco sirven a los estándares de la economía ucraniana, según las revelaciones de Wikileaks, las reformas fueron elaboradas con el consentimiento de Estados Unidos, que junto a la Unión Europea siguen insistiendo en que la única forma viable para las finanzas de Kiev es acudir al Fondo Monetario Internacional. Pero muchos destacan que a día de hoy no existen garantías de que, si el pueblo no está contento con los cambios, no recurriría a los mismos métodos que ahora. Si la primera declaración que hace el gobierno es decir que tiene que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, quiere decir que la capacidad de las nuevas autoridades ucranianas de ejercer realmente la soberanía y el poder al que están convocados, en la medida que tienen el control del gobierno, no lo van a hacer. Será, por tanto, un gobierno débil y incapaz, por tanto, de satisfacer las demandas de la población. Sin duda, la inestabilidad política va a ser una constante en la información que vamos a recibir de Ucrania en los próximos meses y probablemente años. De este modo, la ayuda monetaria que ofrece el Fondo Monetario Internacional implicaría recortes y reformas que tienen un panorama poco alentador, frenando la euforía sobre los cambios políticos en el país. Incluso si Ucrania aceptara, afrontaría unas medidas muy dolorosas.